Un segundito. Y ahora sí. Se ve el tema en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Bien. ¿Qué es una disolución y liquidación? Si bien el tema es uno solo, pero la liquidación de sociedades tiene dos etapas, podríamos decir. Una primera que tiene que ver con la disolución, ¿no? Eh, Vamos a explicar luego las causas, por qué pueden disolverse las sociedades y en qué momento se produce la liquidación. También hay causas, ¿no?, para la liquidación. Y lo que vamos a nosotros a incidir son en los procedimientos. Vamos a hacer referencia a los procedimientos legales, digamos, pero más énfasis siempre al procedimiento contable, ¿no? Al procedimiento contable, que eso es lo que nos interesa en mayor grado. La parte legal sí hay que conocer, pero normalmente hay apoyo de un abogado, ¿no?, que está también en esta actividad de la disolución, la liquidación de sociedad. Y finalmente vamos a hacer ejercicios. Bien, ¿qué es una disolución? Bueno, primero empezaremos recordando lo que hemos hecho la primera etapa de nuestro avance de materias. Vale decir, estudiar las diferentes formas de organización comercial en sociedad. Sí, hemos dicho al principio que dos o más personas pueden unirse, decidir unir esfuerzos para hacer una empresa, ¿sí? Más o menos las sociedades son como los matrimonios, ¿no? Cuando dos personas deciden casarse, hacer una familia, conformar una familia, es obvio que si hay compatibilidad de carácter, si hay voluntad, si hay una idea clara de lo que es hacer familia, seguro que ese matrimonio se va a convertir en una familia normal, regular y siempre propendiendo a progresar una vez que ya tienen hijos, etcétera, ¿no? Y la familia se estabiliza y tiene una forma de vida tranquila, digamos, ¿sí? Pero muchas veces también eh, por algún tema de incompatibilidad de carácter, a ver, los matrimonios no llegan a un buen término y a fin de evitar problemas, especialmente cuando hay niños, y no se entiende una pareja, tienen que llegar más a separarse, ¿no? Y lo mismo sucede con las empresas. Si al principio había una idea de hacer un negocio, tener una empresa, generar rentabilidad y con esa rentabilidad establecer la economía de cada uno de los socios, estaba bien la idea de principio, pero ya en el ejercicio de las actividades, por ahí ya surgen las incompatibilidades entre socios, miramientos y en vez de hacer una empresa próspera, una empresa con perspectivas de crecimiento, no estamos generando problemas entre socios. Entonces habrá nomás que tomar una decisión de decir, no, pues así, ¿para qué? En vez de tener una actividad
pues, racional, próspera, etcétera, estamos peleándonos y mejor separamos, terminamos con el negocio y cada uno por su lado, ¿no? Más o menos esa es la situación de este tema cuando las empresas deciden ya disolverse, liquidarse, anular, desaparecer y cada uno por su lado, ¿no? Bueno, entonces la disolución es una parte ya de lo que implica una liquidación de sociedades y uh, disolver significa uh, poner fin legalmente a la existencia de una empresa, ¿no? Poner fin legalmente a la existencia de una empresa. Hemos hecho nosotros dos temas anteriores, transformación y fusión de sociedades. Si recuerdan, en uno de esos temas hemos hablado de disolver, ¿no? Una sociedad se disuelve sin liquidarse, decía, ¿no? ¿Qué significa entonces disolver? Por ejemplo, si recordamos transformaciones. Si una sociedad colectiva se transforma a sociedad anónima, la sociedad colectiva se tiene que disolver, pero no está desapareciendo, solo se está disolviendo, deja de existir como sociedad colectiva y se va a volver sociedad anónima. Entonces, pero la colectiva se está disolviendo, ¿sí? Está poniendo fin a su existencia y está formándose una nueva empresa, una sociedad anónima. Lo mismo en fusión de sociedades, ¿sí? Digamos, dos sociedades A y B se fusionan para crear una C. La A se va a disolver, la B se va a disolver, pero no están desapareciendo en lo físico, sino se están transformando a otra sociedad C. Entonces va a existir una sociedad C y están disolviéndose la A y la B. Eso es disolver, poner fin legalmente a su existencia, ¿no? Y eso implica anular la relación jurídica que existe entre los socios y la sociedad. Eso es disolver, anular la relación jurídica existente entre los socios y la sociedad. Entonces, una entidad se puede disolver, por ejemplo, para transformarse, se puede disolver para fusionarse, y en este caso se puede disolver para liquidarse. ¿Sí? Ahora, ¿qué causas hay para la disolución? Las causas están establecidas en el Código de Comercio, en el artículo 378. Y entre estas causas podemos encontrar, por ejemplo, que algunas pueden ser de carácter voluntario, ¿sí? Pueden ser de carácter forzoso y pueden ser de carácter legal. Esas son las causas, ¿no? La causa voluntaria, por ejemplo, es un acuerdo de socios. Nos ponemos de acuerdo, terminamos con la sociedad y listo. No puede ser que no haya la rentabilidad que esperábamos ganar en el negocio. Y bueno, no es atractivo seguir con el negocio y disolvemos. Nos ponemos de acuerdo y disolvemos. O puede haber discrepancia entre ellos, entre los socios. Discrepancias que no se pueden salvar y bueno, deciden disolver. Esas son causas voluntarias. Causas forzosas. Por ejemplo, hemos visto en la escritura de Constitución, cuando hemos hecho el primer tema, hay un requisito en la escritura de Constitución y tiene que mencionar el plazo de duración. Algunos ponen 10 años, otros 20 años, pero llega un momento en que se concluye el plazo. Será 10, será 20, será 50. Entonces, hemos llegado al plazo que hemos establecido
y alguno o varios socios o todos ya no quieren seguir con la empresa, entonces tiene que ceder. Si no renovamos la escritura de constitución, si no actualizamos, tenemos que disolver la sociedad porque la escritura solo es por 20 años o por 30 o por 40 o 50 años, ¿no? Esa es una causa forzosa. Obtención del objeto o la imposibilidad de alcanzarlo. ¿Sí? Toda constitución de sociedades tiene que ver tiene un objeto, ¿no? Y si no se alcanza, o ya hemos logrado el objeto o no podemos lograr el objeto que hemos establecido, entonces puede ser una causa para disolver. Pérdidas acumuladas hasta un 50% del capital. ¿Sí? Hemos perdido constantemente ya 50% del capital ya de pérdida, entonces ya es una causa forzosa para disolver. Y las causas legales podrían ser, por ejemplo, la quiebra declarada, ¿sí? Como el caso de San José, por ejemplo. No hay patrimonio, no hay capital que aguante la deuda que tiene. Y una opción es cuando legalmente se establece esa situación en una empresa, está obligada a disolver. Cuando hay fusión, lo que decíamos hace un momento, cuando hay transformación, legalmente tienen que disolverse. ¿Por qué? Porque se están fusionando en otra empresa o están transformándose en otra empresa. Cuando hay reducción de socios, por ejemplo, en la mayoría de las sociedades hemos dicho 2 o más. En la sociedad anónima, mínimo 3. Entonces, si se reduce de 2 a 1, ya no hay sociedad. Se tiene que disolver. En sociedad anónima, si de 3 se reduce a 2, ya no puede haber sociedad anónima. O cambian de tipo de sociedad o incorporan socios, pero no puede haber sociedad anónima. Se tendría que disolver. ¿No? Esas causas voluntarias, forzosas, legales, están en el código 300, en el artículo 378, ¿no? Del Código de Comercio. Está el acuerdo de socios, vencimiento del término, salvo prórroga o renovación. Cumplida la condición en la cual se supeditó su existencia, obtención del objeto para el cual se constituyó o por la imposibilidad sobreviniente del horario mismo, pérdida de capital conforme se ha estipulado el contrato constitutivo, declaratoria de quiebra, salvo celebración de convenio preventivo o resolutorio, fusión, reducción del número de socios a uno solo y en las sociedades anónimas a menos de 3, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de 3 meses. Causas previstas en el contrato constitutivo. Eso señala el artículo 378. Bien. Ahora entramos a hablar de la liquidación. Cumplido el requisito de la disolución de sociedad, si el objetivo es liquidar la sociedad, entonces la entidad que se ha disuelto conserva su personalidad jurídica, pero solo para proceder a su liquidación. No, es el objeto de la disolución es liquidarse. Entonces mantiene su personería jurídica, ya está disuelta la sociedad, mantiene su personería jurídica solo para el proceso de liquidación. Y debe agregarse, dice, a la razón social o a la denominación, puede llevar razón social o puede llevar denominación la entidad, debe agregarse las palabras en liquidación. Ese es un requisito que está en el Código de Comercio. ¿Por qué tienen que agregarse esas palabras en liquidación? Es que las personas que se vinculan con una empresa que está en etapa de liquidación tienen que saber que esa empresa está en esa etapa. Si no colocamos en liquidación, es como que estuviéramos engañando a las personas, ¿no? Y una persona puede hacer negocio con la entidad pensando que sigue en marcha y puede estar tomando decisiones equivocadas.
a sus intereses. Entonces, a fin de transparentar este proceso, se coloca en liquidación, después de la denominación o la razón social. ¿Y en qué consiste la liquidación? En palabras simples, la liquidación consiste en realizar o vender sus bienes y derechos, primero. ¿Qué son bienes y derechos? Todo el activo, ¿no? Realizar o vender sus bienes y derechos. Una vez que hemos vendido el activo, hemos realizado el activo, hemos convertido el activo en dinero, en efectivo, procedemos a cancelar obligaciones, pagar pasivos, cuentas por pagar, indemnizaciones al personal, sueldos, impuestos, todo lo que se deba. Y con lo que queda, devolver el haber social a los socios, devolver su capital. Bueno, si una empresa está en quiebra, liquidándose, probablemente no haya mucho que devolver a los socios, o nada tal vez va a devolver. O por ahí el capital ni siquiera alcanza para cubrir el pasivo. ¿Sí? Entonces, primer paso, realizar o vender bienes y derechos. Segundo paso, cancelar pasivos, obligaciones. Y si corresponde, si hay, devolver el capital a los socios. Ese es en resumen el proceso de liquidación. Pero vamos a profundizar acá. El proceso de liquidación puede realizarse por los mismos socios, siempre y cuando todavía los socios puedan hablar, conversar y ponerse de acuerdo y decir, ¿para qué vamos a contratar una persona ajena? Lo haremos nosotros. Entonces, lo pueden hacer. Pero también podrían contratar terceras personas legalmente autorizadas para hacer la liquidación. Contador, notario, ¿sí? Lo pueden hacer terceras personas. Obvio, con aval de los socios. Eso es decisión de los socios. ¿Cuál es la diferencia entre que hagan los socios y terceras personas? Probablemente los socios lo hagan como parte de sus intereses sin cobrar nada, pero a las terceras personas les tenemos que pagar por su trabajo. A un notario, a un contador, le tenemos que pagar, ¿no? Claro, ¿qué problemas evita el que hagan terceras personas? Que entre los socios no estén con miramientos, ¿no? Que no estén con sus problemas profundizados, sino una tercera persona más o menos les ofrece un trabajo independiente, ¿no? Claro, ellos podrán supervisar, pero la tercera persona garantiza un poquito más cuando hay conflictos entre socios. Bueno, es preferible pagarle un sueldo y evitar los conflictos, ya que se haga bien el proceso. Decisión de los socios. Él o los responsables de liquidación deberán levantar un inventario completo y preparar un balance especial que se debe colocar a disposición de los socios. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un inventario, o sea, de mercaderías, tiene que de muebles, activo fijo, completo, y además preparar un balance especial. ¿Por qué se dice especial? Porque tiene un objetivo para fines de la liquidación, a la fecha que los socios decidan, no siempre tiene que ser el 31 de diciembre, puede ser a cualquier fecha, por eso es especial, ¿no? Porque se hace un corte por el tema de la liquidación. Y luego se pone a disposición de los socios para que ellos conozcan y aprueben ese balance. Y también los acreedores podían conocer ese balance. Bien, una vez que tenemos este balance especial, se entiende ya cuentas de resultado no existen, hemos cesado,
se ha conocido el resultado de un periodo hasta el día que estamos cesando los estados financieros. Procedemos a lo que hemos dicho, esos 3 pasos de acá arriba. Convertir el activo en efectivo, ¿no? Todo lo que se pueda vender, realizar, cobrar deudas, recuperar por ahí algunos anticipos, etcétera. Todo el activo lo volvemos en efectivo. Eso se resume en vender bienes, cobrar deudas, como ejemplo. Luego, cancelar las obligaciones o pasivos, cuentas por pagar, impuestos. Cuando hay quiebra, muchas veces ni el capital alcanza para pagar las obligaciones, ¿no? ¿Qué va a suceder en este caso? Una vez que vendemos el activo y hay algo de dinero, hay una prelación para pagar las obligaciones, ¿no? De acuerdo a la ley, lo primero que se debe pagar son las obligaciones sociales, sueldos, especialmente, indemnizaciones al personal, obligaciones sociales. Luego están los impuestos, ¿no? Las acreencias del Estado. Y después hay un concurso de acreedores, se llama, donde se anota a todos los acreedores y según se registren, se va pagando por prioridad, cómo se han registrado, hasta donde alcance el dinero. Pues, si están en quiebra, puede que algunos no cobren. Lo que está pasando en San José, por ejemplo, es un caso bien real que podemos analizar. Dice que se debe más de 5 millones de dólares y no hay un patrimonio que garantice esa deuda. Entonces, probablemente los acreedores, algunos de ellos no van a cobrar porque no hay dinero, ¿sí? Para eso es el concurso de acreedores. En el caso de San José, por ejemplo, supongamos que rematan sus bienes, que las canchas acá abajo que tienen, creo que es el único patrimonio. Supongamos que rematan, cobrarán, digamos, 2 millones de dólares que recupere ya. Los que alcancen, los que están en el TAS, que llaman, los que están en juzgados, tienen orden judicial, ellos primero van a cobrar. Después cobrarán los otros que demuestren que tienen acreencias pendientes, ¿no? Hay un orden para pagar pasivos. Una vez que vendemos activos, pagamos pasivos, se elabora un balance final y un proyecto de distribución del patrimonio. Este balance final solamente ya va a tener disponibilidades en el activo, nada más, y la información sobre el patrimonio, sobre el capital, nada más. ¿Por qué? Porque los otros activos se han vendido y los pasivos se han pagado, ¿no? Va a haber un proyecto de distribución del patrimonio que será de conocimiento de los socios. Finalmente se distribuye el patrimonio, si queda algo, y se cancela el registro de inscripción al registro de comercio. Este es el procedimiento que vamos nosotros a seguir en liquidación, ¿no? Convertir el activo en efectivo, pagar pasivos, vamos a hacer un balance final de liquidación, distribuir el patrimonio y ya en un trámite administrativo cerrar el registro de inscripción que existe. En el tema de obligación tributaria con impuestos nacionales, por ejemplo, existe obligatoriedad de presentar a la administración tributaria dentro de los 120 días posteriores a la liquidación, balance de liquidación, información sobre impuestos devengados, pagados, estados financieros anteriores a la liquidación, a efectos de que la administración tributaria pueda hacer su revisión, su fiscalización
antes de dar la baja del NIT seguramente. Y si no hay ningún inconveniente, bueno, pues ahí termina la vida de la sociedad. Ese es el trabajo que tenemos que realizar en liquidación de sociedades. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de continuar. Dudas, preguntas. Licenciado, buenos días. Una consulta. Sí. Por ejemplo, como usted decía, que cuando una empresa o una sociedad se declara en quiebra, en caso de que los activos no puedan cubrir las, los pasivos, ¿a qué proceso se debería? Bien, mucho depende de del tipo de sociedad de la que estemos hablando. Si se acuerdan, si fuera sociedad colectiva, los socios responden ilimitadamente por las obligaciones. En este caso, no solamente con su capital, sino con sus bienes personales, ¿no? En ese caso, los acreedores pueden seguir una acción judicial, esto ya sería un proceso civil, ¿sí? Para embargar bienes, anotar, grabar bienes, hasta que el juez disponga de matar sus bienes y pagar obligaciones. ¿Por qué? Porque el tipo de responsabilidad de las sociedades colectivas es ilimitada, ¿no? En ese caso sí puede llegarse a un proceso judicial, ser un proceso civil, porque todo lo que se refiere a dineros, deudas entre privados es proceso civil, y de esa forma pueden recuperar sus intereses, sus acreencias. Pero si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, y con el capital que tienen los socios no logran cubrir el pasivo, como les había dicho, hay un concurso de acreedores y hasta donde alcance el dinero cobrarán. Y los demás, los que no alcancen a cobrar, no lo van a poder hacer. Y los socios máximo pueden perder su capital. Por eso es importante este tipo de la responsabilidad que tienen los socios, y cuando hacemos negocios tenemos que saber qué tipo de responsabilidad tienen para poder nosotros también precautelar nuestros intereses, ¿no? Entonces depende mucho de cuál es la forma de organización de la sociedad que se está liquidando para continuar con procesos y recuperar las acreencias. ¿Alguna otra pregunta? No hay más. Bien, vamos a ir a ver un poquito, no sé hasta dónde alcancemos, pero vamos a ver acá. A ver, acá tenemos un ejercicio que vamos a realizar, ya, donde nos dice que los socios de Industria Alimenticia Occidente, sociedad colectiva, esto está mal, deciden, lo van a corregir, van a tachar en el ejercicio que les he pasado, por favor, de un ejercicio que hicimos, lo adecuado para hacer. Deciden liquidar la compañía, para cuyo efecto le proporcionan saldo de sus cuentas al 31 de julio del 2021. Estaríamos hablando a cerrar julio. Los socios deciden liquidar y ¡pum! Y tenemos estos saldos que nos proporciona la entidad.
Lo primero que debemos hacer es reconocer las cuentas para ver si hay cuentas de resultado o son pura cuentas de balance. Si hubieran cuentas de resultado, primero tenemos que cerrar las cuentas de resultado y conocer el resultado del periodo. En nuestro caso, desde enero hasta el 31 de julio. ¿Sí? Pero como vemos acá en los saldos, todos son de balance. Entonces, el resultado ya está determinado. No hay necesidad de cerrar cuentas del resultado, ya está cerrado. Solo son de balance. Entonces, como tenemos cuentas de balance, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Tenemos que convertir el activo en efectivo. ¿Sí? En efectivo. Sea caja, sea bancos, en efectivo. Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser pagar el pasivo, ¿sí? Pagar los pasivos. Y una vez que paguemos los pasivos, conoceremos si hay que devolver capital, pero para eso también vamos a ajustar seguramente las cuentas de patrimonio para saber cuánto de capital le corresponde a cada socio, ¿sí? Bueno, pero en etapas, primero trabajamos con el activo. Ahora, un proceso de liquidación. Por ejemplo, hablaremos de cuentas por cobrar. Esta es una cuenta de exigibilidad por ventas a crédito que hemos dado. ¿Podemos recuperar de estas cuentas por cobrar? Seguro que sí. Muchos clientes deben ser clientes no más responsables y se puede nomás hacer la gestión para cobrar, pero probablemente no se va a cobrar todo. Sí, por más esfuerzos que le pongamos y por el tiempo que tenemos para liquidar la sociedad, probablemente no se cobre todo. Se va a cobrar una parte. Entonces, si no se cobra todo, vamos a perder. Y si va a haber una pérdida, dado que ya no hay cuentas de resultado abiertas, no tendríamos que usar cuentas de resultado como otra vez abrirlas, ¿no ves? Otra vez abrir cuentas de resultado para después cerrar como ya está cerrado. Entonces, en este caso, para registrar esas pérdidas que pueden haber, porque no vamos a recuperar todo cuentas por cobrar, entonces podemos crear pérdida en liquidación, digamos, una cuenta específica. Pérdida en liquidación. Puede ser una cuenta que utilicemos. Pérdida en liquidación. Para registrar las pérdidas, ¿sí? Y esto, la pérdida, como todo gasto, se carga, ¿no? Se carga. Bueno, otro activo. Digamos, inventario final de productos terminados. Según libros, tenemos 211.385. Sí, puede que podamos vender este activo y ganemos. O hablaremos de terrenos y edificios. Sí, puede que vendamos el terreno y el edificio y vendamos en un valor superior al valor en libros, al valor contable. Si vendemos en un valor mayor del que contablemente está registrado, probablemente ganemos, tengamos ganancia, un resultado a favor. Y para registrar podemos utilizar ganancia en liquidación. En liquidación. Entonces, cuando tengamos pérdida, usamos esta cuenta, cuando ganemos esta cuenta. Una vez que terminemos todo el proceso de vender activos, pagar pasivos, tenemos que saber o hay pérdida o hay ganancia, pues. Entonces, la cuenta que tiene menor saldo se cierra contra la cuenta que tenga mayor saldo.
Entonces, una de ellas se va a cerrar y va a quedar o pérdida o ganancia en liquidación. Cuando nosotros distribuyamos el capital y sus cuentas de patrimonio, también vamos a distribuir la pérdida o la ganancia en liquidación. ¿Sí? Y al final va a desaparecer la pérdida o la ganancia en liquidación al establecer el patrimonio de los socios, de cada socio. Esta es una alternativa, crear dos cuentas para las pérdidas y para las ganancias. La otra alternativa es crear una sola cuenta que se puede denominar resultados de liquidación. ¿Sí? De liquidación. En esta cuenta de resultados de liquidación podemos registrar las pérdidas en el debe, todas las pérdidas en liquidación y las ganancias en la misma cuenta, pero en el haber. De esta forma, el saldo de esta cuenta nos va a decir directamente si hay pérdida o si hay ganancia. Si el debe es mayor que el haber, habrá pérdida. Y si el haber es mayor que el debe, entonces habrá ganancia. ¿Sí? Son dos opciones que tienen los contadores o tenemos. O usamos dos cuentas o usamos una sola cuenta. Depende del contador. Si están tomando en cuenta desde que hemos hecho clases, estamos diciendo que el contador es dueño de su sistema de contabilidad. Él es el que diseña su sistema de contabilidad y entonces él decidirá o usa dos o usa uno. Bien, con ese antecedente podemos empezar a analizar la información adicional. Y, por ejemplo, acá nos dice del capital de Industrias Alimenticias Occidente participan Alba, Bueno, Claros. Bueno, esto ya ustedes lo han visto, es parecido a datos que hemos hecho en el ejercicio anterior, pero ¿por qué nos dan esta información? Porque la empresa tiene en una sola cuenta el capital social y no sabemos en esta cuenta quiénes participan, qué porcentajes, entonces es necesario saber esto, ¿no? ¿Cuántos socios y qué porcentaje tienen? Y el inciso B. Los resultados de liquidación fueron los siguientes. Acá nos están diciendo en qué hemos ganado, en qué hemos perdido, cómo han sido las operaciones de liquidación. Obviamente no vamos a hacer de todas las cuentas. Pues, todas las cuentas pueden tener movimiento, pero vamos a ir priorizando algunas, ¿no? Además, midiendo también los ejercicios. Entonces, 1. De las cuentas abiertas por ventas a crédito, se cobra el 80% del valor en libros. Y de documentos por cobrar se recupera 125,000. Acá nos están hablando de las operaciones por ventas a crédito. Pero hay tratamiento diferente entre las cuentas abiertas y los documentos. Cuentas abiertas son las cuentas por cobrar o clientes, pues depende del plan de cuentas, ¿sí? Esas son las cuentas abiertas, se dicen abiertas porque los clientes sacan, pagan, sacan a crédito, pagan, sacan a crédito, pagan, por eso se llama cuenta abierta. ¿Sí? Normalmente está en cuentas por cobrar. En algunos planes de cuentas se llama clientes. Bien, entonces podemos empezar a trabajar con esos dos casos y tenemos que hacer cálculos auxiliares. Hemos hecho un repasito la clase anterior sobre venta de un activo, ¿sí? Y para registrar, ¿qué hemos hecho? Primero, cálculos. Y eso es lo primero que hay que realizar, cálculos auxiliares para ayudarnos en el registro, para entender mejor la operación, es mejor hacer cálculos auxiliares. Entonces, vamos a trabajar con los datos de cuentas por cobrar y previsión para cuentas incobrables. ¿Qué es ese saldo? Si yo pongo acá una rayita y sé que esto
que la previsión disminuya la cuenta principal, ¿sí? Puedo sacar el valor en libros. Y el valor en libros me da 32.894. Ese es el valor contable de cuentas por cobrar, de las cuentas abiertas. Es el valor contable. ¿Cuál es el instructivo? Nos dice acá, de cuentas abiertas se cobra el 80% del valor en libros. Si quieren acá podemos poner valor cobrado o recuperado. Ya eso dependerá de cada uno de nosotros. El 80% del valor en libros de 32.894, el 80% sale 26.315,20. Eso sale. ¿Sí? Si nosotros hacemos la diferencia de esos dos montos, ¿qué nos reportará 6.578? ¿Qué será? La pérdida. Pérdida, correcto. Pérdida en liquidación. ¿Sí? Ahora, con este antecedente nosotros podemos contabilizar. ¿Cómo sería el asiento? Resultados de liquidación. Ganancias, pérdidas en liquidación. Ya, puede ser una de esas dos opciones. Por ahora usaremos la primera opción, usar dos cuentas. Para las pérdidas, pérdida, y para la ganancia, ganancia vamos a usar. Ya, dos cuentas en este ejercicio. En otro vamos a usar resultado de liquidación. Ya, pero primero iremos por orden. ¿Qué cosa tenemos que cargar? Cuentas por cobrar. Si estamos cobrando, esta cuenta se tiene que cerrar. Para cerrar cuentas por cobrar, ¿vamos a cargar o abonar? Cargar. Cargar. No, pues. Abonar. 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 ¿Por qué? Porque cuentas por cobrar tienen saldo deudor. ¿Sí? Y si queremos cerrar, tenemos que abonar. Esto vamos a abonar. La previsión para incobrables, ¿cargamos o abonamos? Abonamos. La previsión para incobrables, ¿qué saldo por naturaleza? Hay que cargar, licenciado. Cargar. Cargar. La previsión para incobrables tiene saldo acreedor por naturaleza. Y si queremos cerrar, tenemos que cargar. No, eso primero registramos acá. Previsión para incobrables. 2.806. Igual que les he recomendado en transformación y función, tienen que abrir mayores. Ya, eso con calmita para la siguiente clase. Mayores de todas estas cuentas. De todo. Ahí van a ver qué saldo tiene y si están cesando, si cargan o abonan. Ahí va a ser más objetivo y van a repasar también el movimiento de las cuentas. Ya, hay que hacer mayores. Ya. ¿Qué cuenta más tenemos que cargar? ¿Qué significa este cobrado? La pérdida. Ya, pero vamos por orden.
¿Qué es este valor cobrado? ¿Qué significa? Todo lo que La el ganancia. pude recuperar de, Vamos a del recuperar. total. ¿Qué cuenta registramos? Ganancia en liquidación. No. Caja o banco. Caja o bancos. Acá tenemos. O entra a caja o entra a bancos. ¿No? Digamos, caja utilizaremos. Caja, moneda nacional. ¿Cuánto hemos recuperado? ¿Cuánto hemos cobrado? 26.320. Eso hemos cobrado. Lo voy a pintar lo que ya estoy utilizando. Ahora sí puedo registrar la pérdida en liquidación. Liquidación. Que sería 6.578,80. ¿Sí? Lo pinto también para que sepa qué cosa ya he utilizado. Esto no se contabiliza por si acaso, ¿no? Porque es resultado nomás de las cuentas principal y complementaria. ¿Qué me falta registrar? Cuentas por cobrar. Cuentas. Sí, por eso es importante hacer. Ustedes pueden tiquear. Yo estoy pintando lo que ustedes pueden tiquear. Esto ya es registrado, ya es registrado, ya es registrado. Y así, porque no está tiqueado, nos podemos dar cuenta, ¿no? ¿Qué nos falta registrar? Sería acá. Cuentas por cobrar. 35.700. Sí, podemos verificar cumplimiento de partida doble. Siempre es bueno verificar, ¿no? No es problema. Nos da seguridad de que estamos haciendo bien, ¿sí? Y ahí sale. Y será la glosa nuestro registro por cobro de deudas, ¿sí? Venta, crédito. Listo. Así. Ese sería el procedimiento que tenemos que realizar. ¿Sí? Documentos por cobrar ahora, veremos. ¿Qué tengo acá con documentos por cobrar? Tengo esto nomás, 150,000. El mismo procedimiento hacemos, por favor, para... A ver, traten de hacer, estamos empezando el ejercicio, ya tienen una idea, y la próxima clase vamos a continuar. Vamos a terminar este ejercicio conmigo, pero por favor abran mayores, ¿ya? Y con eso vamos a trabajar la siguiente clase. Por hoy día vamos a quedar acá. ¿Ya? Nos vemos el día. No, pues a la otra semana nomás ya. ¿Listo?